¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando un poco más y un poco más, acercándonos ya al final del curso. Vean que estamos iniciando nuestra última semana de clases completa. Hoy, 24 de octubre del 2022, trabajaremos con el tema de ecuación de una recta. Por supuesto, en tres dimensiones, ¿verdad? Seguimos hablando en tres dimensiones. Los vectores van a ser aquellos elementos importantes que nos van a permitir describir la mayoría de elementos que vamos a trabajar ahora. Por lo tanto, los vectores tienen que ser los elementos que nos queden bien claros. Recuérdense que hemos aprendido ya de vectores pues bastantes elementos, que es un vector. Recuérdense que un vector carece de posición hasta que se le asigne, puede estar en cualquier lugar. Un vector tiene componentes que me describen cuánto es su movimiento en un eje, cuánto es el movimiento en el otro eje y en un tercer eje, si es que son en tres dimensiones. Existen vectores unitarios que tienen la característica de que tienen magnitud de una unidad. Los vectores unitarios nos permiten a nosotros calcular o aplicarlos en fuerzas en tres dimensiones. Vimos las aplicaciones. Vimos que hay operaciones entre los vectores que son las sumas, la multiplicación de un escalar por un vector. Esto es bien importante. Recuérdense que la multiplicación de un escalar por un vector lo que hace es modificar su magnitud. Vimos los productos de vectores, el producto escalar, el producto vectorial y los usos geométricos que tienen estas dos operaciones. Aparte de las operaciones que ya conocemos, pues los vectores también me sirven para representar algo. Vamos a definir a las rectas en tres dimensiones, por supuesto, como aquel conjunto de puntos que tienen la característica que cualquier vector formado por esos puntos siempre es paralelo a un vector dado. Eso es una recta. Tal vez voy a escribir la definición aquí para que la estudiemos bien. Entonces, ¿qué es una recta en tres dimensiones? Una recta en tres dimensiones. ¿Qué es? Pues vamos a definirlo así. Es un conjunto de puntos que cumplen con que cualquier par de estos, de puntos por supuesto, forman un vector paralelo a un vector dado. Definámoslo, ya está escrito aquí. Es un conjunto de puntos que cumplen con que cualquier par de estos forman un vector paralelo a un vector dado. Bueno, está bonita la definición, pero ¿qué significa? ¿Cómo yo les permito a ustedes comprender mejor esta idea? Para esto imagínense lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos aquí nuestro sistema coordenado tridimensional. Voy a dibujar aquí más o menos algo que represente un sistema coordenado tridimensional. A ver si me sale. Ahí está. Vamos a poner que este es el eje X, que este es el eje Y y que este de por acá es nuestro eje Z. ¿Estamos? Supongamos que en este espacio tridimensional pasa una recta. Y voy a suponer que esta recta pues es esta de aquí. Que pareciera que fuera, no pareciera que fuera en tres dimensiones, me decía alguien, pero sí, está en tres dimensiones. Pensemos que nosotros debemos conocer un punto por el que esa recta pasa. No podemos adivinar cualquier recta, ¿no? Vamos a suponer que ese es un punto conocido que vamos a llamar x sub 0, y sub 0, z sub 0. Ahora, yo sé cuál es este punto. Necesito también un vector, porque el problema me dice que cualquier par de puntos de un vector dado, o sea, yo necesito a puro tubo un vector. ¿Por qué? Porque tengo que orientar esa recta con ese vector. Hagan de cuenta que ese vector es como la analogía de la pendiente a una recta en dos dimensiones. Recuérdense que una pendiente me definía su inclinación, qué tan inclinada está, pero porque solamente tenemos que definirla en dos dimensiones. Cuando estamos en tres dimensiones,
lo que tenemos que definir es cuánto cambia cada punto, pero en 3 dimensiones, y por lo tanto utilizamos un vector. Imaginemos que tomamos aquí un pequeño vector. Voy a tomar este vector que voy a dibujar aquí, que no se va a ver. Vamos a dibujarlo de color celeste tal vez. Ahora sí se ve. Bien, este vector que es paralelo a la recta. Y este vector se conoce como vector director o vector direccional. Vamos a ponerle el nombre. Es un vector director. Pero no lo vamos a escribir aquí mejor, porque se me va a saturar todo esto. Ese es un vector V. Y vamos a poner por aquí arriba mejor que V es un vector, ahora sí, vector director o un vector direccional. Es el que se encarga de definir hacia dónde va la recta. ¿Estamos? Entonces, cualquier otro punto que tome yo de esta recta, al formarlo con este punto, tiene que cumplir con que es paralelo a este vector. Paralelo, ¿verdad? Paralelo. Significa que apuntan en la misma dirección, ya sea en la misma dirección o opuesta, pero no significa que sean del mismo tamaño. Entonces, vamos a tratar de escribir una ecuación que modele una recta. Para eso voy a tomar un punto por acá. Y ese punto lo voy a llamar x, y, z, que va a representar cualquier otro punto sobre la recta. Vamos, cualquier otro punto. Voy a utilizar vectores aquí para poder representar o para poder ubicar estos puntos. Del origen, entonces, vamos a utilizar otro color que sea un poquito diferente. Vamos a utilizar este morado. Voy a ubicar este punto para acá. Y vamos a llamar a este vector el vector r de t. R de t. Es un vector. Bueno, llamémoslo R nada más ahorita, porque no tenemos que es T, ¿no? Vamos a llamar ese vector R. Ese vector R va a ser el vector que me va a ubicar cualquier punto de la recta. Vamos a ubicar este otro vector. Que vamos a llamarlo un vector P sub 0, que va a ser un vector pues, que me ubica un punto de la recta. ¿Estamos? Ahora, observen que yo podría representar un vector más que una de estos dos vectores. Entonces este sí lo voy a dibujar de color celeste. Lo vamos a dibujar así, tal vez así pequeñito. Y ahí tenemos este vector, miren. Resulta que este vector que dibujé, que tal vez no lo voy a dibujar de este color. Porque se confunde. Vamos a usar otro color. ¿Qué otro color tengo por acá que no se confunda? Vamos a utilizar un verde tal vez. Esperemos que no se confunda. Más o menos. Un poco más claro. Ahí está. Creo que está mejor. Quizás. Ahí está. Vean que este vector que he creado aquí es un vector paralelo a este vector director. Es el vector que me define cómo es la dirección de la recta. Quiero que noten por favor que estos vectores que he creado aquí, este vector P sub 0, este vector R y este vector que se genera del punto conocido y cualquier otro punto de la recta, tienen la característica de que podemos representarlo como la suma de dos vectores. ¿Por qué? Recuérdense que cuando aprendimos la suma de los vectores, vamos a revisarlo. Vamos a ver. Aquí está el producto escalar. Aquí está el producto escalar otra vez. Aplicaciones de los vectores. Miren cuánto hemos aprendido ya. Miren pues. Recordemos que aprendimos que la suma de los vectores era escribir un vector en donde empieza ese vector, colocar el otro vector y el vector que se forma donde inicia el primer vector a donde termina el segundo vector sería la suma de los vectores. Entonces, si usamos esa analogía por acá, vamos a ver dónde está nuestra superfigura, por acá. Yo podría describir que este vector más este vector es este vector, vean. Entonces, escribiéndolo aquí sería el vector P sub 0 más este vector, pero ¿y este vector cómo lo sacamos? Miren pues. Recordemos muchos elementos aquí. Yo conozco este vector, ¿ve? Este vector que se llama director. Este vector apunta en la misma dirección, pero es más largo.
¿Cuánto más largo? Pues depende de dónde está este valor x, y, z. O sea que si yo quiero modificar la longitud de este vector, ya sabemos, es multiplicarlo por un escalar. Pero en este caso, este escalar va a ser el escalar variable que me va a permitir ubicar cualquier valor x, y, z. Entonces, llamemos a este vector, vean, este vector de color verde aquí, va a ser el vector t, es un valor cualquiera, multiplicado por el vector director. Y así eso hace que sea un poquito más largo. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí el vector p sub 0 más el escalar multiplicado por el vector v, que es el vector director, tiene que ser el vector posición. Esta ecuación aquí, miren, que es una ecuación vectorial, se conoce como ecuación vectorial de la recta. La podemos simplificar y escribirla que r de t, porque t es la variable, se describe, ¿sí? Cualquier valor, vean, r de t, cualquier punto x, y, z de esa recta, está definido por el vector p sub 0, que es el vector x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Cómo saqué ese punto, ese vector? Fácil. Si este es ese punto y este punto es el origen, entonces sería x menos 0, y menos 0 y z menos 0, que me vuelve a dar x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Más el parámetro t por el vector director. A este vector director no le hemos colocado componentes. Supongamos entonces por acá arriba que este vector v tiene componentes dadas por a, b, c. Por lo tanto, entonces este vector sería el vector a, b, c. A esta ecuación de aquí, miren, esta es la que se le conoce como la ecuación vectorial de una recta. Estamos ecuación vectorial de una recta. Podemos simplificarla un poquito y escribirla de esta manera. R de t igual a, vean que la suma, podemos simplificar esto pues escribiendo primero x sub 0, y sub 0, z sub 0. Más, recuérdense que multiplicar un escalar por un vector es simplemente multiplicar el escalar por cada componente del vector. En este caso sería entonces a por t más b por t, no, nada que m más, perdón, b por t, c por t. Y como la suma de los vectores es simplemente sumar sus componentes, entonces este vector r de t, que me define cualquier punto de la recta, estaría dado por x sub 0 más at, y sub 0 más b por t, y z sub 0 más c por t. Y este vector que depende de t me va a ir indicando todos aquellos puntos que conforman toda la recta. Estamos toda la recta. Generalmente la ecuación de la recta vectorial se escribe de esta manera, pero podemos escribirla también de esta forma. Estamos cualquiera de las dos. Entonces, para poder construir la ecuación vectorial de una recta, vean que necesitamos un punto por donde pasa la recta, por aquí sí sabemos dónde está, y un vector que se conoce como vector direccional, que tiene que ser paralelo a la recta, eso sí, vector paralelo a la recta. Teniendo un punto por donde pasa la recta y un vector paralelo a la recta, nosotros vamos a ser capaces de poder escribir la ecuación que define esa recta, la ecuación vectorial de esa recta. Más simple, para construir la ecuación de una recta necesito un punto por donde pasa la recta y un vector paralelo a la recta. Simple. Así como las analogías que teníamos en rectas en dos dimensiones. ¿Qué necesitaba para construir la ecuación de una recta? Necesitaba su pendiente y un punto. Pues aquí el punto sigue siendo el punto y la pendiente se reemplaza por ese vector director o vector direccional, que debe ser paralelo a la recta. ¿Estamos? Hagamos un ejemplo para comprender bien esta idea. Y aquí tengo ya preparados los ejemplos. Mi ejemplo número 1 dice, en los problemas del 1 al 4, del cual este forma parte, encuentre una ecuación vectorial para la recta que pasa por el punto y es paralela al vector dado. Aquí genial, me dan todos los ingredientes, es simplemente de sustituir. Me dan el vector director o el vector direccional y me dan un punto. Bueno, ¿cómo dijimos que era la ecuación de una recta? La ecuación vectorial, pues la ecuación vectorial es r de t igual a x sub 0, y sub 0, z sub 0 más t por el vector director que tendría componentes a, b, c. Este es el punto, es un vector formado por el punto conocido y ese es el vector, las componentes del vector direccional. Para nuestro caso particular, r de t, entonces estaría dada por x sub 0, que sería 1,
coma 8, coma menos 2. Ese punto se le transforma en un vector. Más t multiplicado por las componentes del vector. Vean que aquí simplemente tenemos i, que sería menos 7, menos 8, y z no está, entonces es 0. Podemos simplificar y entonces la ecuación r de t estaría dada por 1 menos 7t, coma 8 menos 8t, coma menos 2 más 0 multiplicado por t. Entonces es simplemente menos 2. Y aquí está la ecuación vectorial que define esa recta. ¿Podemos escribirla en términos de vectores unitarios? Sí, también. R de t sería entonces 1 menos 7 por t en i más 8 menos 8 por t j. Recuerden que le ponemos un sombrerito para indicar que son vectores. Y menos 2 k. Cualquiera de estas dos expresiones me representarían la recta en 3 dimensiones. ¿Cómo sabemos que sí es cierto? Pues vamos a utilizar aquí una opción, ya que estamos aprovechándonos de las clases virtuales. Pues resulta que yo tengo aquí mi GeoGebra en 3D. Ahí está. Y voy a dibujar esta recta. ¿Cómo se dibuja una recta en 3 dimensiones? Pues fácil, miren pues. Voy a escribir un comando que se llama curva. Y ahí me lo saca, ¿verdad? Entonces, curva. Y voy a utilizar la primera opción, esta de aquí, curva. Y me dice expresión. Ah, eso es lo que esto está... Ah, no, está mal, perdón. Voy a borrar. Otra vez, curva. Voy a seleccionar la segunda opción, porque miren que la primera opción, esta de aquí, me dice expresión, parámetro. Entonces esa no. Mientras que la tercera me dice, la segunda, perdón, me dice expresión. Me da 3 expresiones. Que van a ser específicamente las componentes del vector. Entonces la primera expresión va a ser, vamos a ver, 1 menos 7t, pero yo voy a usar x para que sea más fácil, ¿sí? 7x, coma, 8 menos 8x, coma, la siguiente expresión que es simplemente menos 2, coma, y aquí me dice el parámetro, ahorita vamos a hablar de eso, no quiero darles mucha información de momento. Pues ese parámetro es la variable, aquí voy en esta ecuación, si hubieras dado t, pues entonces aquí pongo t, pero como usé x, pues x. El valor inicial es de dónde quiero graficar la recta. Pues vamos a suponer que vamos a graficar desde que x vale, ¿qué se me ocurre? Menos 10. Hasta cuando x vale 10. Y bien, me lo transformó a u automáticamente. Le doy enter y esperaría. Oh. Ahí está. Vean que allí está mi recta. Vamos a ver si me deja mover. Aquí está el eje X, el eje Y. Ahí está la recta, miren. Está debajo del plano XY. Ahí tenemos esa recta tridimensional. Esas líneas punteadas me dicen que está debajo de ese plano que se ve allí. Ahí tenemos la ecuación de la recta. Vean, ese es el plano XY y está debajo. Podemos alejarnos más y vamos a ver cómo está la recta ahí debajo de ese plano. Estamos allí, está dibujada entonces la recta en 3 dimensiones. ¿Estamos? Hagamos un ejemplo más de esta parte. El ejemplo número 2 dice, en los problemas del 5 al 10, del cual este también forma parte, dice, encuentre la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos indicados. Híjolas, tenemos un problema. Porque dijimos que para poder encontrar la ecuación de una recta necesitábamos un punto y un vector. Pero aquí me dan 2 puntos. Recordemos la analogía de esto de rectas en 2 dimensiones. Recuérdense que cuando nosotros teníamos una recta o necesitábamos encontrar la ecuación de una recta y me daban 2 puntos, pues no teníamos la información completa, así entre comillas, porque la ecuación me pedía la pendiente y un punto. Y si me daban 2 puntos, no me daban la pendiente. Pero pues afortunadamente nosotros podíamos calcular la pendiente entre esos 2 puntos, ¿verdad? Pues nosotros vamos a hacer algo muy parecido acá. A mí no me dan aquí el vector, pero lo que voy a hacer entonces es calcular un vector entre los puntos de esa que pertenecen a la recta. Entonces miremos. En los problemas se encuentra la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos indicados. Entonces voy a suponer que el punto 1 es 0,4,5. No, vamos a llamarlo mejor 0. Y vamos a obtener aquí otro punto P sub 1, que serían las componentes, las coordenadas, menos 2,6,3. Recuérdense que no es lo mismo coordenadas que componentes. Los elementos que conforman un punto se llaman coordenadas,
pero los elementos que conforman un vector se llaman componentes. Entonces, para ir familiarizándonos con el léxico adecuado. Entonces aquí no importa si es el punto P sub 0 al punto P sub 1 o del punto P sub 1 al punto P sub 0 el vector que necesitamos. Yo voy a escribir, por ejemplo, P sub 0 al punto P sub 1. Este vector va a ser el vector director o vector direccional de la recta. Entonces calculemos esto. Menos 2 menos 0, pues es menos 2. 6 menos 4 me queda 2. Y 3 menos 5 me queda menos 2. Creo que, fíjense que tengo ahorita un dato importante. No me recuerdo si les expliqué esto, por qué uso esto, ¿no? Yo espero que sí se los haya explicado, si no, me van a disculpar. Para representar esto y diferenciarlo de los paréntesis, para no confundirlo con un punto, se utilizan estos paréntesis que son paréntesis angulares. A mí me parece, me salen como un menor que y un mayor que, pero realmente son como paréntesis así angulares, no curvos, ¿verdad? Pero para no confundirme, pues yo los hago así. Solamente es simbología. Se puede utilizar también el corchete para representar el vector. También se puede. Entonces aquí tenemos el vector director. Para hallar la ecuación que define la recta, dijimos que esta ecuación R de t es x sub 0, y sub 0, z sub 0 más t por a, b, c. A, B, C son las componentes del vector director que las tenemos aquí. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son las coordenadas de un punto por donde pasa la recta. Y aquí tenemos pues, dos puntos. Puedo usar esta o puedo usar esta. Cualquiera de las dos me va a generar la misma recta gráfica, aunque no necesariamente la misma ecuación. Van a verse diferentes, pero representan la misma ecuación. Entonces, pues construyamos. Voy a utilizar, como ya nombré, P sub 0 a este, pues ese voy a utilizar como P sub 0. Entonces la ecuación aquí me quedaría R de t igual a x sub 0, que en este caso sería 0, y sub 0, que sería 4, y z sub 0, que sería 5, que son las coordenadas del punto que ahora se convierten en las componentes de ese vector posición de mi recta. Más t por las componentes del vector director que me salieron menos 2, 2, menos 2. Por lo tanto, la ecuación R de t sería 0, ¿verdad? 0 más t por menos 2, que simplemente sería menos 2t, coma, 4 más t por 2, que sería 2 más 2t. 5 más t por menos 2, que sería 5 menos 2t. Y aquí tendríamos entonces la ecuación de esa recta, que no me gusta así, que la quiero usar con vectores unitarios, pues también. Menos 2t multiplicado por i más 4 más 2t multiplicado por j más 5 menos 2t multiplicado por k. Y ahí tendríamos entonces cualquiera de las dos me representarían la ecuación de la recta. Hagamos lo mismo aquí. Vamos a borrar este y voy a volver a escribir el comando. Es curva. Curva. En 3 dimensiones. Vamos a escribir la expresión que en este caso sería, recuerden que yo uso x, ¿no? Para no confundirme. Menos 2, o si quieren pongamos t para que vean que funcione. Menos 2t, 4 más 2t, y la siguiente que es 5 menos 2t, ponemos el parámetro, que en este caso es t, ponemos el valor inicial. Se me ocurre poner menos 10, por ejemplo. Menos 10 y el último, el valor final, pues 10. Y ahí está la recta. Vean que ahora tenemos aquí una recta en 3 dimensiones. Vean cómo la línea punteada me representa lo que está debajo del plano XY. ¿Vean? Ahí tenemos una recta en 3 dimensiones. Podríamos incluso ver si intersecta algún eje coordenado. Vean que aquí no intersecta el eje Z. Podemos ver que no intersecta el eje X y podemos ver que no intersecta el eje Y. No intersecta ninguno de los ejes. Comprobemos que realmente pasa por los puntos que el problema me está dando. Entonces simplemente vamos a poner aquí los puntos. Abro paréntesis, pongo el punto 0,4,5. Ahí estamos. Y vean que cabal la recta está en ese punto. Que vamos a ver si lo logran ver aquí. Esa bolita que está ahí es el punto. Esta de aquí. ¿Estamos? Dibujemos el otro punto. Tiene coordenadas menos 2,6,3.
Y ahí está el otro punto. Vean. Oh, no, no es cierto. No pasa por ahí. No, no pasa. ¿Qué pasó? Me equivoqué. Vamos a verificar aquí de una vez si me equivoqué. Menos 2 menos 0. 6 menos 4. 3 menos 5. Menos 2. Vamos a ver. 4 más 2t. 5 menos 2t. Otra vez lo escribí mal aquí. Menos 2t. 4. Ah, sí, vean. Aquí está el error, vean. 4 más 2t es aquí, miren. Ahora sí. Me había asustado, miren. Entonces la recta efectivamente pasa por los puntos A y B. Ahí me da el problema los puntos, ¿ven? Espero que lo puedan ver mejor. Si están viendo esta clase por YouTube, pues creo que se ve mejor, un poquito más, más fluida la gráfica. Si están viendo esta clase por Teams, entonces es posible que vean alguna especie de retraso en la imagen. Pero pues ahí está la recta gráfica. Bueno, ahora sí, pues vamos a presentar la ecuación paramétrica de una recta. Las ecuaciones paramétricas de una recta es otra forma de poder escribir la ecuación de una recta. No me gusta escribirla de forma vectorial, pues también podemos escribirla de forma paramétrica. Ya vimos ecuaciones paramétricas, recuerden, hace un par de meses quizás aprendimos lo que son las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas eran una forma de poder representar una curva utilizando una variable extra que se llamaba parámetro. En este caso, pues como nosotros vimos ya la ecuación de una recta, R de t es la expresión x sub 0, y sub 0, z sub 0, más t multiplicado por a, b, c. Y vean que la pongo en función de t porque t es una variable extra diferente de x, y y z. Si simplifico esta ecuación, como ya vimos antes, esto me quedaría como x sub 0 más a por t, y sub 0 más b por t, y z sub 0 más c por t. De tal manera que vean que esto es la componente en x, esta es la componente en y esta es la componente en z de ese vector que me ubica a cualquier punto de la recta. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que la línea en 3 dimensiones se representa de tal forma de que x, o sea, la componente en x, está por x sub 0 más a por t, y es igual a y sub 0 más b por t, y z es igual a z sub 0 más c por t. Que si notan, pues es la forma que está utilizando aquí GeoGebra. Vean, en este último renglón dice x es igual a menos 2t, y es igual a 4 más 2t, z es igual a 5 menos 2t. Realmente lo que está haciendo GeoGebra aquí es graficar esta curva paramétrica. Estamos, bueno, que no es curva, sino es una recta, ¿no? Pero pues generalmente se les llama curvas. Ahí tendríamos entonces las ecuaciones paramétricas de una recta en 3 dimensiones. ¿Sí? Y tenemos aquí nuestro primer ejemplo. Bueno, nuestro primer ejemplo de ecuaciones paramétricas, que es el ejemplo 3 del día de hoy. En los problemas del 11 al 16, del cual este forma parte, encuentra ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por los puntos indicados. Igual que antes, tenemos dos puntos, no tenemos el vector, calculamos simplemente entonces ese vector. Bauticemos a los puntos, pues el primer punto que me dan lo voy a llamar punto p sub 0, que sería 2,0,0. Y el siguiente punto lo voy a llamar punto p sub 1, que sería 0,4,9. Entonces mi vector director o mi vector direccional estará dado por el vector formado por esos dos puntos, p sub 0, p sub 1 o p sub 1, p sub 0, no importa. En este caso entonces sería 0 menos 2, pues sería menos 2, 4 menos 0, pues sería 4, y 9 menos 0 sería 9. Armemos las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo armamos las ecuaciones paramétricas de una línea? Pues simplemente ponemos x, y, z. Aquí vamos a colocar los valores del punto. En este caso, pues sería 2, 0, 0, más. Ponemos los valores del vector, menos 2, 4, 9, multiplicado por t, t y t. Y ahí tenemos la ecuación, simplemente así. Pura receta de cocina.
Recuérdense que la ecuación, la forma dice x sub 0 más a por t. Entonces en este caso sería x sub 0 más a por t. El siguiente sería b sub 0 más b por t. Y la tercera sería z sub 0 más c por t, que es exactamente lo que tenemos allí. Por lo tanto, las ecuaciones paramétricas de esta recta serían simplemente x es igual a menos 2t, y es igual a 4t. No, no es cierto, el primero está mal. Es 2 menos 2t, 4t y z es igual a 9t. Y aquí están entonces las ecuaciones paramétricas, son ecuaciones, ¿verdad? Son tres ecuaciones que definen a esa recta en tres dimensiones. Dibujémosla, pues aprovechémonos de que podemos utilizar GeoGebra. Vamos a borrar esto, voy a borrar este, voy a borrar este. Vamos a ubicar primeramente los puntos. Los puntos por los que pasa la recta, según el problema, se dice que son 2,0,0. Y el otro punto que es el punto 0,4,9. No, 4. Ahí están los puntos en tres dimensiones. Vean que uno está sobre el eje Y, sobre el eje X, perdón. Y el otro está allí flotando en el espacio. Entonces la recta tiene que atravesar estos. Entonces, como vimos, el comando es curva. Abrimos paréntesis, ponemos la primera expresión que sería 2 menos 2t, coma, ponemos el siguiente que es 4t, coma, y ponemos el tercero que es 9t. Ponemos el parámetro, que en este caso es t. Ponemos el valor inicial, pues voy a poner como siempre menos 10 hasta 10. Vean que mientras más pequeño es ese intervalo, entonces más pequeño va a ser el segmento de recta que nos va a salir. Entonces aquí vean, tenemos exactamente la recta que pasa por esos puntos, por esas chibolitas que habíamos marcado inicialmente. Ahí tenemos la ecuación de paramétricas, entonces de la recta en tres dimensiones. Otra forma de poder escribir las rectas se conocen como ecuaciones simétricas de una recta. ¿Estamos? Las ecuaciones simétricas es una forma de poder escribir o representar la recta. No es tan cómoda trabajarla de esta manera. No digo que sea incorrecta. No es tan cómoda porque, pues, para graficarla en un sistema, por ejemplo, computacional como GeoGebra, pues es más simple si utilizamos las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo funcionan esto? Bueno, funciona de la siguiente manera. Supongamos que tenemos la ecuación de una recta en forma paramétrica dada por x es igual a x sub 0 más a por t, donde a es la componente en x del vector director, y es igual a y sub 0 más b por t, donde b es la componente y del vector director, y z es igual a z sub 0 más c por t, donde c es la componente en z del vector director. Noten que si de la primera ecuación nosotros despejamos t, entonces me queda que t sería x menos x sub 0 dividido a. Si despejamos t de la siguiente ecuación, me queda y menos y sub 0 dividido b. Y si despejamos t de la tercera ecuación, me quedaría z menos z sub 0 dividido c. Como los parámetros son la misma variable, entonces yo puedo escribir aquí las ecuaciones como x menos x sub 0 dividido a igual a y menos y sub 0 dividido b. Y esto es igual a z menos z sub 0 dividido c. A estas igualdades que tenemos aquí es a lo que se le conoce como ecuaciones simétricas de una recta. Vean que es x, la variable, menos la componente, la coordenada de x del punto, dividido la componente en x del vector. Igual a y menos la coordenada y del punto conocido, dividido la componente y del vector. Y eso es igual a z menos la coordenada en z del punto conocido, dividido la componente z del vector director. ¿Estamos? Pues otra vez, hagamos nuestro ejemplo número 4 del día de hoy, que en este caso dice: en los problemas del 17 al 22 se encuentran ecuaciones simétricas para la recta que pasa por los puntos indicados. Otra vez, no me dan el vector, por lo tanto lo vamos a calcular. Vamos a suponer que el punto P sub 0 es el punto 2,
tercios, 0, menos un cuarto. Y el punto P sub 1 sería el punto con coordenadas 1, 3, un cuarto. Entonces calculemos el vector director, que sería simplemente el vector formado por esos dos puntos. En este caso sería entonces 1 menos 2 tercios sería 1 tercio. 3 menos 0 pues sería 3. Un cuarto menos un cuarto pues sería 2 cuartos, que es un medio. Y ahí tenemos este vector. Recuérdense que simplemente necesitamos un vector director. Entonces, cualquier vector que sea paralelo a este funciona como vector director. Lo más simple, yo les recomiendo, es que intentemos hacer que las componentes sean enteras. ¿Cómo? En este caso, pues voy a marcar que mi vector director va a ser 6 veces el vector P sub 0, P sub 1, aquí. Esto es como recomendación. Si ustedes lo pueden hacer y lo desean hacer, también. Si quieren utilizar este vector, pues también. Pero es más simple si utilizamos enteros. Entonces, si multiplico por 6 el vector, voy a obtener el mismo vector, solamente que más largo, ¿no? 6 por 1 tercio me da 2. 6 por 3 me da 18. 6 por 1 medio me da 3. Y ahí tenemos entonces, si no me he equivocado, ahora sí, el vector director. Yo voy a preferir utilizar este. Cualquiera de los dos se puede utilizar, como les menciono. Pero para calcular las ecuaciones simétricas es más simple si utilizamos enteros. Entonces sería x menos la coordenada en x del punto inicial. En este caso, pues 2 tercios. Entonces 2 tercios dividido la componente del vector, que es, bueno, como las coordenadas son vectores, también, pero no son fracciones, entonces mejor por la simplicidad, vean, voy a utilizar el vector como lo teníamos al principio. Entonces, la componente en x de ese vector director, que es un tercio, igual a y menos la componente, la coordenada en y de ese punto, que es 0, dividido 3, igual a z menos la coordenada en z, que es menos un cuarto, dividido la componente z, que es un medio. Entonces vean que si simplificamos esto multiplicándolo por 3 tercios me quedaría 3x menos 2 dividido 1, o simplemente 3x menos 2, igual a y dividido 3, igual a menos por menos es más, y si multiplico la ecuación por 4 cuartos, entonces me quedaría 4z menos 2, no hay menos 2, perdón, menos 1, dividido 2. Bien, ¿qué fue lo que hice para esta? Multipliqué por 4 cuartos. Y me quedaría aquí más, disculpen ustedes. 4 cuartos. 4 por z, pues es 4z. Menos por menos es más, un cuarto. Un cuarto por 4 es 1. Y un cuarto por, un 4 por un medio, pues es 2. Y aquí tendríamos entonces las ecuaciones simétricas de una recta en el espacio tridimensional. En el espacio, ¿verdad? Sí, en el sistema coordenado tridimensional. Una forma entonces de poder escribir una recta. No es tan simple. No es tan simple. No es tan... no es más simple que las ecuaciones paramétricas o la ecuación vectorial porque no tenemos a la vista la información. Las ecuaciones paramétricas tienen esta característica de que aquí yo tengo a la vista cuál es el punto inicial. Vean que aquí tengo 2, entonces 2, 0, 0 pasa por el punto 2, 0, 0. ¿Cuál es el vector? Pues es menos 2,4,9. Menos 2,4,9. Igualmente, en una ecuación paramétrica, pues yo tengo a la vista cuáles son las componentes del vector director. Menos 7, menos 8,0. Menos 7, menos 8,0, que son los que acompañan a t. Mientras que en esta ecuación, yo me tengo que asegurar de llevarla a esta forma. Por lo tanto, vean que aquí tengo que tener la seguridad de que esto sea una x sin componente fraccionario. Entonces hay que dividirlo o multiplicar la ecuación por un tercio en el numerador y un tercio en el denominador para llevarla a la forma y poder visualizar bien cuál es el vector paralelo a la recta. ¿Estamos? Ahí terminamos entonces nuestro ejemplo número 4. ¿Qué más tenemos sobre rectas? Pues vamos a trabajar lo que son las rectas paralelas. Hagamos una analogía a dos dimensiones como antes. Recuérdense que ustedes en Matemática Básica 1 aprendieron que dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. En tres dimensiones no es tan simple como que tienen el mismo vector, sino dos rectas van a ser paralelas siempre que tengan vectores directores paralelos, siempre que sus vectores sean paralelos. Entonces vamos a escribirlo. Dos rectas son paralelas
si sus vectores direccionales son paralelos. Y ahí tenemos. Siempre que dos rectas tengan vectores directores o direccionales paralelos, entonces son paralelas. ¿Estamos? Practiquemos eso en nuestro ejemplo número 5. Nuestro ejemplo número 5 dice: encuentre ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por este punto y que es paralela a la recta esta de aquí. Vean que me están dando las ecuaciones de forma simétrica. Bueno, entonces quieren que encontremos una ecuación de una recta que pasa por el punto 6,4, menos 2 y que sea paralela a la recta que tiene ecuaciones simétricas de la forma x medios igual a 1 menos y dividido 3 igual a z menos 5 dividido 6. Recuerden que las ecuaciones simétricas tienen esta característica de que no me muestran directamente la información y tenemos que escarbar un poquito. Bueno, en este caso, pues intentemos ver cuál es el vector director de esta recta. Entonces veamos que las ecuaciones simétricas se escriben de esta forma, ¿no? ¿Vean? Se puede escribir así. Se supone que aquí tiene que ir y aquí no está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar por menos 1 el numerador y el denominador. ¿Por qué hago esto? Para que entonces esto tenga la forma correcta. ¿Se vale? Sí, porque estoy multiplicando por la misma cantidad en el numerador y en el denominador. Entonces, si multiplico esto por menos 1, me quedaría ahora y menos 1 dividido menos 3. Y aquí me quedaría z menos 5 dividido 6. De tal manera entonces que yo ya sé qué información o la información sobre esta recta. La recta esta pasa por el punto 0,1,5. Ojo porque que esté negativo aquí significa que el punto entonces es simplemente 0, 1 y 5. Cuyo vector director es el vector con componentes 2, menos 3,6. De entrada no podemos decir que sea 2, 3, 6. Por favor, tomemos en cuenta eso. Por lo tanto, si la recta que pasa por este punto y esta recta son paralelas, entonces los vectores directores deben ser paralelos. Por lo tanto, el vector director de esta recta, que es paralela a esta de por acá, debe tener un vector paralelo a esta. Y con paralelo, pues puede ser incluso el mismo vector. Por lo tanto, yo podría tomar el vector de esta recta para trabajarlo, 2, menos 3,6. Y entonces voy a graficar voy a encontrar la ecuación de esta recta. Y el problema me pide que encuentre ecuaciones paramétricas. Entonces, la recta tendría ecuaciones. Recuérdense que las ecuaciones paramétricas se escriben de la forma x es igual a x sub 0 más a por t, y es igual a y sub 0 más b por t, y z es igual a z sub 0 más c por t. Para este caso, entonces, la ecuación que requerimos sería la ecuación x es igual, y es igual, z es igual. En este caso, el punto por el que pasa es 6,4, menos 2, 6,4, menos 2, entonces 6, 4 y menos 2. Y el vector sería más 2, menos 3, más 6 y le agregamos t a estas componentes. Y estas serían entonces las ecuaciones paramétricas de la recta que es paralela a esta de aquí y que pasa por este punto. Comprobémoslo en GeoGebra. Todavía tenemos unos minutitos de nuestros 50 minutos. Vamos a dibujar entonces la recta. Dijimos que escribimos curva. Y vamos a escribir aquí las ecuaciones. 6 más 2t, 4 menos 3t, y menos 2 más 6t. Voy a utilizar como siempre el parámetro t y lo vamos a graficar desde menos 10 hasta 10. Ahí tenemos esa recta. Voy a dibujar el punto porque se supone que pasa, que es el punto 6,4, menos 2. Uy, menos 2. Y vean que ese punto está contenido, vean, aquí debajo del plano XY en la recta. ¿Cómo sé que es paralela a la recta que el problema me da? Pues dibujemos la otra. Voy a dibujar entonces aquí la ecuación, curva otra vez. Vamos a ver. Ahí está. Voy a dibujar la recta esta de aquí. La vamos a construir así rápidamente. En este caso sería
0 más 2t, 1 menos 3t. Vean que estoy escribiendo las ecuaciones de esta recta en forma paramétrica. Y el otro sería 5 más 6t, el parámetro es t. Y voy a graficarlo también desde menos 10. Oye, aquí pasa algo. Desde menos 10 hasta 10. Y observen que las rectas son paralelas, ¿sí? ¿Sí? No pareciera que se fueran a juntar y tampoco parece que se fueran a separar, ¿sí? Vamos a alejarlo un poquito, ven, ahí tenemos las rectas paralelas, ¿sí? Paralelas, tal como el problema lo pedía. Y hagamos nuestro último ejemplo de la clase, de esta primera parte de la clase de hoy. Encuentra ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por este punto y que es, para el inciso A, paralela al eje X. Y luego B, perpendicular al plano XY. Híjole, digamos. Bueno, para eso vamos a ir a traer aquella figurita que yo les expliqué cuando estábamos viendo los planos coordenados. ¿Verdad? Me gusta esta figurita. No me sale tan bien, ¿verdad? Pero pues más o menos damos la idea de cómo está. Vamos a copiarla. Y la vamos a llevar aquí a este de por acá. A ver, pues. Aquí vamos a ver. Queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por este punto y es paralela al eje X. Al ser paralela al eje X, vean, tiene que tener entonces paralela a algún vector que apunte en la dirección del eje X. Y ese es el vector Y. Por lo tanto, para el inciso A, dado que queremos que sea paralela al eje X, un vector que apunte en la dirección de X es el vector Y con componentes 1, 0, 0. El problema solo me dice encuentra ecuaciones paramétricas, qué buena onda. Entonces la línea sería aquella ecuación que tendría x, y, z igual. Las componentes, las coordenadas del punto 1, 2, 8. 1, 2, 8. Y ahora las componentes del punto. Más 1 por t, más 0 multiplicado por t, es 0, más 0 multiplicado por t, que es 0. Y aquí tenemos entonces las ecuaciones de una recta que pasa por el punto 1, 2, 8 y es paralela al eje X. Para el inciso B me dice que sea perpendicular al plano XY. Plano XY, aquí está el plano XY. Queremos que sea perpendicular. Entonces, perpendicular es que sea de esta manera, que sea para arriba o para abajo, ¿no? Pero quiero que noten algo. Hay una línea aquí en este sistema que es perpendicular al plano XY. La línea que es perpendicular al plano XY es el eje Z. Por lo tanto, la recta que yo necesito quiero que sea paralela al eje Z. Paralela a un vector que apunte en la dirección de Z. Y un vector que apunte en la dirección de Z, pues es aquel vector que podría ser el vector K. Con componentes 0, 0, 1. Por lo tanto, la línea en este caso estaría dada por x, y, z igual. Las componentes del punto que serían las mismas 1, 2, no es así, 1, 2, 8. Más 0 multiplicado por t, que es 0. 2 más 0 multiplicado por t, que es 0. Y 8 más 1 multiplicado por t. Y aquí tendríamos entonces las ecuaciones paramétricas de una recta que son perpendiculares al plano XY. Dibujémoslas si ustedes no me creen que les estoy diciendo la verdad. Recuérdense que la idea de esta matemática que estamos aprendiendo es que pues, estemos seguros de la información. Dibujemos aquí entonces la expresión curva. Voy a poner la primera expresión que está bien sencilla, que es 1 más t, el siguiente simplemente es 2, el siguiente simplemente es 8, el parámetro es t. Voy a dibujarla desde menos 10 hasta 10. Bueno, entonces vamos a hacerla desde menos 100, ahí está. Y ahí ven, tenemos la ecuación de nuestra recta. Quiero que observen que es paralelo al eje X. ¿Vean? El eje X es el eje de rojo y vean, es paralelo al eje X. ¿Vean? Paralelo al eje X. Vamos a dibujar la otra.
que es la expresión curva. La otra ecuación entonces tiene coordenadas ecuaciones 1,2,8 más t. Y vamos a dibujarla aquí en nuestro parámetro que es t. Voy a dibujarla desde menos 100. Desde menos 100 hasta 100. Y aquí tenemos la recta. Vean, quiero que noten también que la recta es perpendicular, vean, perpendicular al plano XY. Forma un ángulo de 90 grados con ese eje. ¿Sí? Ahí tenemos, vean, perpendicular al plano XY. Tal como el problema pedía. Entonces, chicos, pues yo espero que hayan comprendido esta primera parte de la clase del día de hoy, en donde estamos examinando cómo calcular las ecuaciones de unas rectas. En la segunda parte, pues vamos a seguir calculando rectas, más problemas en los que involucran obtener la ecuación de una recta o información que requiere la ecuación de una recta. Entonces, pues gracias por ver esta primera parte. Vamos a continuar con nuestra segunda parte. Audio Jungle.